Bienvenidos a otra edición de Historia en Cuarentena, que ya perdí la cuenta qué número sería, pero yo pensé que iba a ser algo mucho más corto. ¡Hey! Bánqueme un toque, perdón, me olvidé de apagar el cel. Hola. Sí, estoy grabando una clase, después te llamo. Cierto, que en mayo estábamos haciendo esa boludez. Espera, ¿quién habla? Soy tu yo del futuro. Prende la videollamada. Estoy en septiembre del 2020. Vos, no tenías un video más cliché, ¿no? Lo está haciendo todo el mundo esto. Che, ¿qué se sintió salir de la cuarentena? Yo ya me preparo para salir a celebrar el 25 de mayo con todo, 25 de mayo, ¿quién te dijo esa boludo? El presidente. O sea, lo viene extendiendo, pero sé que la quinta es la vencida. Decime que sí, por favor. No, falta una banda. O sea, ojo, lo abrieron allá por junio, mediados de julio. Pero justo ese día granizó y como que lo interpretaron como una señal divina y volvieron a dar marcha atrás. Aunque ojo, ahora podés salir a hacer paseos recreativos, pero solo si vivís en el edificio, porque en realidad lo que hicieron es autorizar el uso de las terrazas para hacer ejercicio. Che, y las clases. Acá ahora se está diciendo que vuelve en agosto. Decime, por favor, que es posta. Yo no sé qué más inventar. Y los pibes me imagino que deben estar colgados a las paredes. Tengo miedo que las próximas vez que les llegue un PDF les van a hacer un piquete en Casa Rosada y prender fuego todo. La verdad, por el momento ni novedades acá. O sea, ojo, el otro día Trota dijo que lo están evaluando, pero recién aparentemente para noviembre. Aparentemente volveríamos, nos saludaríamos, agradecemos que seguimos casi todos vivos y damos fin al ciclo lectivo. Qué bola. Che, te están llamando, ponle en videollamada grupal si querés. Tenés razón, no sé qué será. Che, Buenas, soy Suyo de enero del 2021. ¿estás en la playa? ¿Por fin terminó la cuarentena? No, gente, falta una banda, no se ilusionen. Pero te estamos viendo. Acá recién me decía que para septiembre todavía no había novedades. ¿Vos tenés más data? Las clases en noviembre. Pero resulta que un mosquito infectado con dengue picó a un alumno infectado con coronavirus, que a su vez fue picado por una pulga, que fue comida por una cucaracha. La cucaracha fue llevada a China para investigación. En China se perdió, terminó en un parque exótico donde fue comida por Marley, que al ponerse el barbijo al revés, te estamos pandemia de coronavirus. No, es posta, gente. ¿Y cómo terminaste en una playa? Esa fue la mejor parte. Después de la pandemia murió el 50% de la población mundial, con lo cual bajaron un montonazo las cuotas. 24 cuotas sin interés. Che, ahora que me dicen todo esto, la verdad es que ni ganas de hacer el video. ¿Para qué les va a servir los estudiantes las invasiones inglesas? No, eso es fundamental. Mira, no te puedo contar mucho ahora para no spoilearte, pero es vital que tus chicos sepan ese dato. Sí, no, si tienen ganas de sobrevivir, van a dejar. Alguien está golpeando la puerta de la terraza. Tengo miedo. Creo que alguien informó a la policía que el otro día caminé 525 metros. Perdón, se me cortó la señal. El 4G desde la pandemia no fue lo mismo. Pero en serio, necesito por favor que les expliques qué fue las invasiones inglesas. Es un dato clave para el futuro del mundo. Y ahora te tengo que dejar. Una horda de zombies coronadengue se está aproximando. No creo por eso. Pero si sobrevivimos a las clases virtuales, ¿quién te dice? Bueno, supongo que vamos a ver las invasiones inglesas. ¡Hey! Qué dura que es la cuarentena, por Dios. Tratando de obviar lo que acabamos de ver, vamos a hacer una especie de 10-minute challenge, garantizar que el video va a ser más breve que 10 minutos y de esa manera hacerlo apto para centennials. 10 minutos contando a partir de ahora. Entonces, ¿qué vamos a ver en muy resumidas cuentas? Vamos a tratar de entender qué fueron las invasiones inglesas, cuál fue su importancia para los sucesos que le siguieron y de esa manera preparar el terreno para el encuentro de la próxima semana, en donde vamos a trabajar, entre otras cosas, el 25 de mayo. Entonces, para entender qué fueron las invasiones inglesas, cuál fue su importancia, tenemos que retomar un poquito lo último que vimos del contexto europeo, de una Francia dominada por Napoleón, en guerra con Gran Bretaña y una situación bélica que se caracteriza por Gran Bretaña dominando los mares, Francia dominando el continente europeo y bloqueando comercialmente a Gran Bretaña. En ese contexto, Gran Bretaña necesita salir a buscar nuevos mercados para reemplazar a los mercados europeos que en muchos casos se les han cerrado sus puertas, con la excepción de Rusia y Portugal, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Gran Bretaña parte en una expedición militar hacia Sudáfrica, lo que hoy en día es Sudáfrica, que en ese momento estaba en manos holandesas.
conquista esa expedición, el Cabo de Buena Esperanza, hasta ahí todo legal, autorizado por el rey, Jorge. Pero una vez allí, los líderes de la expedición, concretamente Popham y Beresford, deciden partir, debido a la cercanía, a conquistar una nueva plaza militar, que era la plaza de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires en ese momento era la capital del Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, y era la principal puerta de entrada para el comercio a la región de lo que hoy en día es Argentina, Paraguay, Uruguay. ¿Cuál era el problema para Gran Bretaña? Que no podía comerciar, por lo menos no legalmente, si lo hacía a través del contrabando, debido a que existía un monopolio en donde solo estaban autorizados a comerciar los ciudadanos americanos con el Imperio Español, ¿sí? Con la metrópoli. Parte esa expedición con destino a Buenos Aires, sin conocimiento del rey británico. Cuando están arribando, digamos 2 días antes de que finalmente desembarquen, el virrey Sobremonte, en un acto de extrema valentía, decide tomarse el palo y se va hacia Córdoba, dejando el poder y la resistencia en manos de, supuestamente, el resto de autoridades españolas, sobre todo la llamada Audiencia. ¿Cuál era el objetivo, supuestamente, de esta huida? Refugiarse en Córdoba, desde Córdoba organizar la resistencia y, sobre todo, y más importante, el plan consistía en garantizar el tesoro real, es decir, tócame todo menos la plata. $1 a cambio de la felicidad eterna. Soy más feliz con el dólar. Sobremonte hace esto, llegan las milicias británicas, invaden Buenos Aires y en un acto de también notable valentía, las autoridades que habían quedado deciden capitular para evitar que el conflicto estalle dentro del recinto de Buenos Aires. Entonces, los británicos, casi que medio sorprendidos, quedan con el control de Buenos Aires sin disparar un solo tiro. Y esta situación se va a mantener un tiempo. Las autoridades antiguamente españolas juran lealtad al reino británico y, por otro lado, obligan a Sobremonte a devolver el tesoro real y dárselo a los británicos. En simultáneo, Sobremonte hace esto último, porque no le queda otra alternativa, y a su vez llama a resistir desde Córdoba y establece la nueva capital del virreinato, por lo menos momentáneamente, en Córdoba. Razón por la cual un poco que lo aman a Sobremonte en Córdoba. De hecho, su casa todavía sigue siendo un museo, pese a que no hizo algo muy importante, que digamos. Entonces, por prácticamente 2 meses los británicos van a estar al mando de Buenos Aires. En esos 2 meses van a solicitar refuerzos al rey británico, pero lo que en principio había sido, digamos, una conquista bastante pacífica, empieza a quebrarse un poco, ya que el propio pueblo de Buenos Aires, criollos, españoles también, zambos, mulatos, mestizos, empiezan a organizarse, se empiezan a organizar en milicias urbanas. ¿Cuáles son las características de estas milicias? Primer punto, se organizan por lugar de procedencia. Estaba el batallón de vascos, estaba el batallón de catalanes, el batallón de criollos, el batallón de arribeños, que literalmente eran los que venían de arriba, o sea, los que no eran de la provincia de Buenos Aires, sino del interior, etcétera, etcétera, etcétera. Son los llamados regimientos patricios. Estos regimientos van a estar liderados por 3 figuras, que van a ser Santiago de Liniers, un francés militar, pero al servicio de la corona española, Pueyrredón, un criollo argentino, o en ese momento de lo que era Argentina, y el señor Álzaga, que era el comerciante más importante y adinerado de Buenos Aires, y que la idea del libre comercio muy bien no le venía, porque era más bien defensor del monopolio. Estas milicias se van a enfrentar con los británicos y van a lograr un triunfo, y acto seguido los británicos sobrevivientes quedan encarcelados, los refuerzos aún no han llegado, y Sobremonte vuelve feliz y contento como diciendo: ¡ah, muy bien por lo hecho, ahora me toca volver a mí!
Pero sin embargo pasa un hecho inédito, o casi inédito. Presionados por las milicias de reciente conformación, se convoca un cabildo abierto. Que no era muy abierto que digamos tampoco, en realidad participaban los hombres vecinos y propietarios. No estaban los esclavos, lógicamente, no estaban las mujeres, lógicamente para la época, y en general, si no tenías mucho dinero que digamos, no eras considerado del pueblo con derecho a asistir. ¿Qué es lo que se decide en ese cabildo? Veo peligrosamente que estoy a punto de violar el 10-minute challenge. Sepan disculpar. Lo que se decide en ese cabildo, empiezo a hablar un poco más rápido, es básicamente respetar el poder de Sobremonte, pero muy hasta ahí. ¿Por qué? Porque le sacan el control político y militar y se lo dan a Liniers. Es algo totalmente inaudito hasta ese momento en la historia. ¿Por qué? Porque son los propios habitantes de América que están cuestionando una autoridad emanada del propio rey de España. De hecho, Sobremonte hace una protesta muy aireada, y esa protesta es muy ignorada también. Y Sobremonte no hace mucho más porque, por las dudas, no conviene meterte con las milicias del pueblo que estás gobernando. Es un tema. Ahora bien, formalmente entonces nos queda Sobremonte como virrey, Liniers como el hombre de peso y militar a cargo. Pero dijimos que habían pedido refuerzos los británicos, y esos refuerzos van a llegar hacia finales del año, sin enterarse que Buenos Aires había sido reconquistada por los criollos españoles, y eso genera un problema. Las tropas británicas van a desembarcar inicialmente en 2 islitas en el Río de la Plata y después, hacia finales de 1806, van a conquistar Montevideo. ¿Qué hace Sobremonte a esto? La realidad es que no ofrece mucha resistencia. Desde Montevideo esperan la llegada de nuevos refuerzos y finalmente en 1807, cuando llegan estos, se produce el desembarco sobre Buenos Aires con el intento de una nueva captura de la ciudad. Esta va a ser la segunda invasión inglesa. ¿Qué ocurre? Bueno, que las milicias nunca se habían disuelto. ¿Por qué? Porque era esperable que volviera a haber una invasión. Por ende, las milicias nuevamente, lideradas sobre todo por Álzaga, Pueyrredón, ahí tengo a mi perro que quiere participar, Álzaga, Pueyrredón, Liniers, van a enfrentarse con las tropas británicas y estas van a ser nuevamente derrotadas. Gran Bretaña, in your face. Que básicamente va a ser las únicas victorias que tuvimos a Gran Bretaña, contando con la del Diego en el 86. Entonces, después que ocurre esta segunda victoria, rápidamente el pueblo nuevamente exige algo parecido a un cabildo abierto, que en realidad se lo llama junta, pero es bastante similar, para discutir el poder del virrey. ¿Qué es lo que le echan en cara? Le dicen, mira, en la primera invasión... ya pasé por lejos los 10 minutos. En la primera invasión, Sobremonte, no hiciste nada, te fuiste a Córdoba. En la segunda invasión, dejaste como si nada que durante meses conquistaron Montevideo y vos, mientras tanto, viendo Netflix. ¿Para qué te queremos? Y la realidad es que llegan a la conclusión que para nada, porque de hecho lo expulsan, le remueven su cargo y lo encarcelan. Si lo anterior había sido inédito, esto es 3 veces más inédito. Sobre todo teniendo en cuenta que se nombra como nuevo virrey a Santiago de Liniers, que dicho sea de paso, era de origen francés. Es decir, desde Buenos Aires, desde la colonia, se está poniendo una autoridad para, digamos, el ámbito local. Esto todavía no es, digamos, el 25 de mayo, pero ya estamos avisorando que estamos medianamente cerca de llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Y bueno, porque si bien todavía no se impugna el poder del rey, de hecho al contrario, dicen somos más leales que nunca, sí se impugnan la forma en que se va a llevar a cabo ese poder. Es decir, todavía no se está hablando de independencia, pero sí por lo menos de reformular el vínculo colonial, gobernarnos con un poquito más de autonomía.
ya que España no nos pudo defender y nosotros tuvimos que ser los que defendamos el territorio español en América, bueno, algo reconózcannos. Esto es lo que sucede con las invasiones inglesas. Estos son los grandes legados. La discusión del vínculo colonial, la conformación de las milicias urbanas y, sobre todo, la designación de una autoridad desde el territorio propio. Este es el gran legado que nos tiene que quedar de las invasiones inglesas. ¿Qué sucede entre que ocurre esto y que el 25 de mayo de 1810, fecha que conmemoramos la semana próxima, se conforma la primera Junta de Gobierno? Lo vamos a ver en la clase por Meet para no robarles más tiempo.